En esta clase vamos a hablar de variaciones patrimoniales. Si tenemos que definirlas, decir un concepto de lo que son las variaciones patrimoniales, decimos que se denominan variaciones patrimoniales a las distintas operaciones que realiza un comerciante o empresa y que producen cambios en la composición del patrimonio. Son aquellas operaciones que no aumentan ni disminuyen el capital del comerciante o la empresa. Vamos a desarrollar el tema con un ejemplo práctico. Tomemos el caso de un señor que tiene un local de su propiedad y que no lo utiliza, y aparte también tiene dinero que le sobra después de satisfacer sus necesidades y las de su familia. Una mañana se levanta y dice: quiero obtener ganancias del local y del dinero que me sobra. Entonces piensa, ¿qué puede hacer con ello? Entonces piensa en las siguientes opciones. Una sería colocar el dinero que le sobra en un plazo fijo para que le dé intereses. La segunda opción sería el alquilar el local que tiene y así recibir el pago de un alquiler. La tercera opción sería destinar tanto el local como el dinero que le sobra para poner un pequeño negocio de venta de golosinas y así obtener ganancias. Y la cuarta opción sería comprar con ese dinero sobrante un auto a su esposa y bicicletas a sus hijos o hacer un viaje. Pero también piensa, en los tres primeros casos obtendré una renta, ganancias, y en el último no, voy a gastar el dinero y se va a consumir el dinero, no me va a dejar ningún beneficio económico. Entonces, si se decide por alguna de las tres primeras opciones, nuestro hombre dispondrá de un capital. En la última no, por lo tanto el concepto básico de capital es el siguiente. Capital es aquella parte del patrimonio de una o varias personas que se destina a un fin, con el propósito de obtener una ganancia o una renta. En nuestro ejemplo, el capital es el local y el dinero que el hombre destinaría a algún fin que le produjera una renta. Vamos a ver las transformaciones que sufre el capital inicial. El capital con el que una empresa puede comenzar sus actividades económicas puede estar compuesto por distintos bienes. En el ejemplo que dimos, se trata de un local y de dinero. Pero el capital inicial también puede estar presentada por diversas composiciones. El más simple es el que solamente sea dinero en efectivo, hasta el más complejo que esté compuesto por una diversidad de bienes. Si el capital inicial está compuesto únicamente por dinero, con el tiempo se va a convertir en diferentes formas, va a tomar diferentes formas a través de las negociaciones o transacciones que realice la empresa. Entonces, cuando hablamos de capital inicial, estamos hablando de que después el capital inicial es el con el que comienza la empresa y después, posteriormente, se va a ir transformando. Bien, a partir de ahora lo que vamos a ir viendo es cómo el señor pone el negocio con un capital inicial y a partir de ahí va a ir haciendo diferentes transacciones que van a ir modificando su patrimonio. Van a haber variaciones y vamos a ver de qué se trata, de las variaciones patrimoniales. Bien, vamos con el primer paso. El primer paso es una empresa unipersonal y su propietario es una sola persona y se llama señor Roma. El 1 de marzo, el señor Roma comienza con su negocio. Y este negocio que pone el señor Roma, que es un comerciante, es con un capital de 10.000 pesos. Entonces, fíjense, es dinero en efectivo, es igual al capital. ¿Por qué? Porque el capital está compuesto por los 10.000 pesos en efectivo. Entonces, el dinero es igual al capital.
Bien, el término contable que se utiliza para denominar al elemento patrimonial dinero es caja. La cuenta caja representa al dinero en efectivo. Por lo tanto, al comenzar su negocio, nuestro comerciante tiene caja por 10.000 pesos, que es igual al capital por 10.000 pesos. Como caja es un elemento patrimonial, pertenece al activo y el capital pertenece al patrimonio neto. Entonces, la ecuación patrimonial correspondiente es activo igual a a patrimonio neto, no hay pasivo. El activo es igual al patrimonio neto. Está compuesto por el aporte que hizo el señor Roma. La expresión gráfica de esta ecuación patrimonial inicial es activo, 10.000 pesos, igual a patrimonio neto por 10.000 pesos. Vamos a la segunda operación que hace el señor Roma, con el objetivo de observar la transformación progresiva del capital en cuanto a su composición. Suponemos que, con el dinero que posee inicialmente, el 4 de marzo el señor Roma compra estanterías y también vitrinas y un mostrador. Todo para el negocio, pagando todo en efectivo por un total de 1.000 pesos. Estos bienes son instalados en su negocio para que permanezcan allí en forma relativamente fija. Por eso se los denomina instalaciones. Es decir, cuando haya vitrinas, mostradores o estanterías, hablamos de instalaciones. Es la cuenta que representa a este tipo de mobiliario que quedan instalados. Vamos a ver qué pasa con la compra que hizo el señor Roma. El señor Roma dijimos que hizo una compra en efectivo por 1.000 pesos para comprar estanterías, vitrinas y mostradores o un mostrador que lo llamábamos instalaciones. Ahora, la exposición nueva de la situación patrimonial del negocio a partir de esta transacción que él hizo con esta compra se modificó. Recuerden, el activo, él empezó con efectivo, es decir, caja por 10.000 pesos. Hoy el activo sigue siendo de 10.000 pesos. Lo que cambió fue la composición. Hoy esos 10.000 pesos están formados por 9.000 en caja, porque ya usó 1.000, y las instalaciones que compró, las estanterías, vitrinas y mostrador, por 1.000. Si sumamos los dos, el total del activo sigue siendo el mismo, lo que cambió fue su composición. En cambio, el patrimonio neto no se modificó, sigue siendo de 10.000 compuesto por el capital, que fue el aporte de inicio del señor Roma. Vamos a ver la tercera operación que hace el señor Roma. El 12 de marzo decide comprar cierta cantidad de bienes que luego serán usados para la venta. Entonces el señor Roma consigue comprarlos a créditos. Esto significa que adquiere mercaderías que necesita, pero que las va a pagar después, en un plazo convenido con sus proveedores. Las empresas o personas que proveen sus mercaderías se llaman proveedores. Vamos a ver qué pasa con esta operación. Bien, entonces tenemos al señor Roma, que lo que hace es comprar a créditos mercaderías, porque no las va a pagar en el momento, sino que las va a pagar después, y se la compra a diversas personas, que son sus proveedores. Cuando se compran mercaderías, se compran a proveedores, y así se llama la cuenta. Cuenta se le dice a aquello que representa un movimiento, en este caso una compra de mercaderías a crédito que no está documentada. La empresa del señor Roma tiene ahora deudas, porque compró la mercadería sin pagarla, entonces le debe a sus proveedores. ¿Cuánto? 6.000 pesos. Vamos a ver ahora si se modificó la situación. Sí, se modificó. Al 12 de marzo, el activo no solamente se modificó en su monto total, sino en su composición. Caja sigue siendo de 9.000 porque no hizo otro pago en efectivo. Sí se incorporaron mercaderías
por 6.000 pesos y siguen estando en las instalaciones de la operación anterior de 1.000 pesos. En total suman 16.000 pesos. Y apareció acá el pasivo. ¿Por qué? Porque se endeudó. Entonces se originó una deuda por 6.000 pesos con los proveedores. Pero el patrimonio neto, observen que sigue siendo el mismo que al inicio, que fue el capital de 10.000. La suma da 16.000 y se cumple la ecuación patrimonial. Activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Bien, entonces acá, ahora lo que vamos a ver es la ecuación patrimonial correspondiente después de las dos operaciones que hizo el señor Roma. Tenemos el activo, está compuesto por caja de 9.000, mercaderías de 6.000 e instalaciones de 1.000. El pasivo, sabemos que el activo es igual al pasivo, que está compuesto por los proveedores de 6.000 más el patrimonio neto, que está compuesto por el capital inicial. Entonces se sigue cumpliendo la ecuación. Activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Y la representación gráfica respectiva es el activo, donde presentamos caja, instalaciones, mercaderías. ¿Qué pasó acá? Hubo un aumento del activo. ¿En cuánto aumentó el activo? En 6.000 pesos por la compra de mercaderías. Se originó una deuda, es decir, que tuvimos movimiento en el pasivo. ¿En cuánto aumentó el pasivo? En 6.000 pesos. Y el patrimonio neto sigue siendo igual. Repito, se sigue cumpliendo la ecuación patrimonial. Activo igual a pasivo más patrimonio neto. Bien, ¿qué variación se ha producido en el patrimonio de la empresa con la operación que hicimos de la compra de mercaderías? Tenemos un aumento en el activo de 6.000 pesos por haber comprado mercaderías y una disminución del pasivo, un aumento del activo y un aumento del pasivo por 6.000 pesos proveedores. Bien, ¿cómo se denomina a esta variación patrimonial? La variación se llama permutativa, variación patrimonial permutativa. Hubo un aumento del activo y hubo un aumento en el pasivo. ¿Por qué se denomina así? Porque el patrimonio neto continúa siendo de 10.000 pesos, no se ha modificado. Bien, ahora vamos a ver qué otra operación hace el señor Roma. El 22 de marzo, el señor Roma lo que hace es pagar en efectivo a uno de sus proveedores 4.000 pesos. La situación patrimonial a la fecha de esta última operación es, tenemos, el 22 de marzo, tenemos caja que era de 9.000, pero como estamos pagando ahora 4.000 pesos, hacemos 9.000 menos 4.000, nos quedan 5.000. Mercaderías sigue siendo de 6.000, instalaciones sigue siendo de 1.000, es decir, el activo ahora es de 12.000 pesos. Y el pasivo, debíamos 6.000 menos 4.000 que estamos pagando en efectivo, nos queda una deuda de 2.000 pesos. Y el patrimonio neto sigue igual, siguen 10.000 pesos. Bien, entonces ahora acá vamos a ver la ecuación patrimonial correspondiente a la operación. Tenemos que el activo es igual a caja, mercaderías e instalaciones. Está compuesto, por caja, mercaderías e instalaciones. Y este activo es igual a el pasivo, compuesto por proveedores, más el patrimonio neto compuesto por el capital. Se cumple la igualdad. Vamos a verlo en la representación gráfica. Tenemos el activo por 12.000, que disminuyó en 4.000 pesos porque hicimos un pago, el pasivo que también disminuyó en 4.000 pesos porque le pagamos a proveedores y el patrimonio neto que no cambió. Entonces ahora vamos a ver qué variación se ha producido en el patrimonio de la empresa con la operación que acabamos de hacer. Hubo una disminución del activo en 4.000 pesos, porque disminuyó caja. Hubo una disminución del pasivo porque disminuyeron los proveedores. ¿Cómo se denomina a esta variación patrimonial? Variación patrimonial permutativa.
hay un activo que disminuye y un pasivo que disminuye. ¿Por qué se denomina así? Porque el patrimonio neto continúa siendo de 10.000, no se ha modificado. Bien, vamos a ver la otra operación que realiza Roma, la número 5. El 26 de marzo el señor Roma firma un pagaré entregándolo a otro de sus proveedores. De esta forma, el señor Roma lo que hace es documentar una deuda que tenía de palabra a un proveedor. Ustedes saben que cuando se documenta una deuda, el documento es un pagaré. Este pagaré lo firma quien debe, ¿sí? Quien se compromete a pagar. En este caso, el señor Roma es quien lo firmó. Entonces, le abona a los proveedores firmándole un pagaré. Cuando la deuda era de palabra, la cuenta que lo representaba se llamaba proveedores. Firmándole el pagaré, se pasa a llamar documentos a pagar. Es decir, la deuda sigue estando, lo que cambió fue la naturaleza de la deuda. Una deuda que era de palabra pasó a ser una deuda documentada. Después de esta transacción, la situación patrimonial de la empresa es la siguiente. Caja sigue igual, porque no hubo movimiento de dinero. Mercaderías sigue igual, instalaciones también. Es decir, el activo es de 12.000 pesos. El pasivo, en su totalidad no cambió, sigue siendo de 2.000 pesos. Pero lo que cambió fue la composición del pasivo. ¿Por qué? Porque ahora debe una parte de palabra y otra parte documentada en un pagaré. El patrimonio neto no se modificó, sigue igual. Bien, ahora vamos a ver cómo queda a partir de esta operación la ecuación patrimonial correspondiente y su estructura. El activo, que está compuesto por caja, mercaderías e instalaciones, va a ser igual al pasivo, que ahora cambió su composición, hay proveedores y un documento firmado, más el patrimonio neto, que está compuesto por el capital, que tampoco se modificó. Entonces, la representación gráfica tenemos un activo de 12.000, un pasivo de 2.000. El pasivo aumentó y disminuyó, pero siguió quedando en 2.000. Y el patrimonio neto que no sufrió ningún tipo de... Ahora vamos a ver qué variación se ha producido en el patrimonio de la empresa con la operación indicada. Hubo una disminución del pasivo por 1.000 por los proveedores y un aumento del pasivo, porque esa deuda que teníamos con proveedores sigue siendo con los proveedores, pero ya no es de palabra, sino que está documentada. Cuenta se le llama a aquel nombre que le ponemos que representa un movimiento. Proveedores representa cuando le compramos mercaderías a un proveedor y le debemos de palabra. Y documentos a pagar es una cuenta que representa cuando debemos, pero esa deuda está documentada en un pagaré. Entonces, repito, tenemos disminución del pasivo de proveedores y un aumento del pasivo de documentos a pagar. ¿Cómo se denomina esta variación patrimonial? Variación patrimonial permutativa. Tenemos disminución de pasivo, aumento de pasivo. ¿Por qué se denomina así? Porque el patrimonio neto continúa siendo de 10.000 pesos, no se ha modificado. Bien, vamos a la sexta transacción que hizo el señor Roma desde que tiene su negocio. Vende mercaderías a créditos por 5.000 pesos a varios clientes, ¿sí? Como es a crédito, se llaman deudores por ventas. Es la cuenta que representa a vender de palabra, ¿sí? Así como cuando compramos de palabra se llama proveedores, cuando vendemos de palabra se llama deudores por ventas. Fíjense, vendemos por 5.000 pesos mercaderías que habíamos comprado por 3.000, es decir, que hemos ganado 2.000 pesos. Entonces, considerando esta negociación de venta de mercaderías a créditos,
la situación patrimonial de la empresa es la siguiente. Al 28 de marzo, que es cuando se hizo la operación, caja sigue siendo por 5.000, porque no entró dinero ni tampoco salió dinero. Pero tenemos ahora deudores por ventas. ¿Quiénes son? Las personas a las que le hemos vendido a créditos, que nos originó un derecho a cobrar. Las mercaderías que teníamos por 6.000, pero como sacamos del stock 3.000 pesos en mercaderías, nos queda de 3.000. Y las instalaciones por 1.000 pesos. Suman en total 14.000 pesos. El pasivo no se modificó y el patrimonio neto tampoco. Bien, acá la ecuación patrimonial, el activo, ahora se le suman los deudores por ventas, el pasivo sigue igual y el patrimonio neto también. Entonces se sigue cumpliendo la igualdad de activo igual a pasivo más patrimonio neto. La representación gráfica está dada por el activo de 14.000 pesos, el pasivo que sigue igual y el patrimonio neto. Fíjense que el activo tuvo un aumento y el patrimonio neto también. El activo por el derecho a cobrar que hubo y el aumento del patrimonio neto debido a una ganancia. En este caso, ¿qué variación se ha producido en el patrimonio de la empresa con la operación indicada, es decir, la venta? Tenemos un aumento del activo de 5.000 pesos por la venta y el nuevo derecho a cobrar deudores por ventas. Una disminución a su vez en simultáneo del activo debido a las mercaderías que se vendieron y ya no las tenemos en el stock. Entonces, como el aumento del activo es de 5.000 pesos, es mayor a la disminución del activo que es de 3.000 pesos. Es decir, que se produce en definitiva un aumento de 2.000 pesos en el activo. ¿A quién pertenece ese aumento de 2.000 pesos que se produjo en el activo? Pertenece al propietario del negocio, que es el señor Roma. Por lo tanto, se refleja en un aumento en el patrimonio neto, en la ecuación patrimonial que vimos en la diapositiva anterior. Bien, entonces recordemos que el patrimonio neto es la parte que corresponde a los propietarios de la empresa. ¿Cómo se denomina a esta variación patrimonial? Variación patrimonial modificativa. Hubo un aumento del activo y un aumento del patrimonio neto. ¿Por qué se denomina así? ¿Por qué se denomina variación patrimonial modificativa? Porque el patrimonio neto se ha modificado, aumentándose. Ahora es de 12.000 pesos y antes era de 10.000 pesos. Bien, ahora vamos a ver la séptima operación o transacción que hace el señor Roma en su negocio. Roma, el 31 de marzo, paga en efectivo gastos varios, ¿sí? Y que dice que es gastos en teléfono, luz, etc. En este caso se los denomina servicios. Todos los gastos que sean de internet, de luz, de gas, son servicios. Se lo representa con una cuenta que se llama servicios. Después de esta transacción, de haber pagado en efectivo los servicios, la situación patrimonial es la siguiente. Al 31 de marzo, que es cuando hizo la séptima operación, tenemos caja que disminuyó en 500 pesos, es decir, que era de 5.000 y quedó en 4.500. Después el resto sigue igual, deudores por ventas, mercaderías, instalaciones, no hubo modificación. Es decir, que el total del activo es de 13.500 pesos. El pasivo tampoco se modificó y el patrimonio neto es de 11.500. Vamos a ver qué pasó. La nueva ecuación patrimonial, después de la séptima operación, quedó el activo compuesto por caja, más deudores por ventas, más mercaderías, más instalaciones. Es igual al pasivo, que está compuesto por
los proveedores y los documentos a pagar, más el patrimonio neto que está compuesto por 11.500 pesos. Bien, entonces vamos a ver la representación gráfica de la ecuación patrimonial. Tenemos el activo de 13.500, hubo una disminución por el pago, retiramos dinero en efectivo por 500 pesos. El pasivo quedó exactamente igual y el patrimonio neto también se modificó, disminuyó en 500 pesos. ¿Qué variación se ha producido en el patrimonio y en el patrimonio neto de la empresa con la operación indicada? Una disminución en el activo de 500 pesos debido a que retiramos plata de caja. ¿Quién debe soportar esta disminución del activo? El propietario del negocio, en este caso el señor Roma. Por lo tanto, se refleja una disminución del patrimonio neto. Antes era de 12.000 pesos y ahora es de 11.500 pesos, es decir, que disminuyó en 500 pesos. ¿Cómo se denomina esta variación patrimonial? Variación patrimonial modificativa. ¿Por qué? Hubo una disminución en el activo y a su vez una disminución en el patrimonio neto. ¿Por qué se denomina así? Justamente porque el patrimonio neto se disminuyó. Se modificó disminuyéndose en 500 pesos. Bien, ahora sintetizando lo que hemos visto a través de estos siete pasos en los que se describieron determinadas transacciones que han llevado a que haya variaciones patrimoniales, podemos decir que las variaciones patrimoniales permutativas se dan cuando hay un aumento del activo y una disminución del activo, cuando hay un aumento del activo y y de pasivo, cuando hay disminución de activo y de pasivo, y cuando hay aumento de pasivo y disminución de pasivo. Estas cuatro situaciones cuatro tipos de transacciones son variaciones en el patrimonio que se llaman permutativas. Después están las variaciones patrimoniales modificativas, que se dan cuando haya un aumento en el patrimonio neto por una ganancia, como fue en el caso del ejemplo la venta de mercaderías, y disminución del patrimonio neto por una pérdida, como es el pago de los servicios. Fíjense que el patrimonio neto se modifica por un resultado positivo o un resultado negativo, que es lo mismo que decir una ganancia o una pérdida. Un resultado positivo fue la venta, un resultado negativo fue un gasto. Son dos movimientos, dos situaciones, dos tipos de transacciones que la empresa lleva a cabo que producen una variación en el patrimonio, pero en este caso se llama modificativa. ¿Por qué son modificativas? Porque son las que modifican el patrimonio neto. Entonces, también se observa que cuando se produjo variación patrimonial permutativa, el patrimonio neto no se modifica. En cambio, cuando se produce una variación patrimonial modificativa, el patrimonio neto aumenta o disminuye. Por eso se llama modificativa, porque lo modifica, ¿sí? Entonces hemos demostrado también que cuando solo se producen variaciones patrimoniales permutativas, el patrimonio neto y el capital inicial es el mismo. En cambio, cuando se producen variaciones patrimoniales que son modificativas, la ecuación patrimonial cambia y el patrimonio neto ya no es igual al capital solamente, como al principio, sino que es igual al capital más o menos los resultados. ¿Por qué más o menos? Porque pueden ser positivos o negativos. Por lo tanto, tomando la ecuación patrimonial general, que era activo igual a pasivo más patrimonio neto, en los casos implicados, en el caso A, la ecuación patrimonial, la básica, toma la siguiente expresión: activo es igual a pasivo
más patrimonio, activo igual a pasivo más capital inicial. Y en los casos indicados en B, la ecuación básica general, que es activo más pasivo y patrimonio neto, toma la expresión activo es igual a pasivo más capital más menos resultados. Y se denomina ecuación patrimonial dinámica. ¿Por qué dinámica? Porque se empieza a despejar. Ya no decimos más activo igual a pasivo más patrimonio neto, sino que decimos activo es igual a pasivo más la composición del patrimonio neto, que en este caso sería capital más menos resultados. Y así terminamos la clase de variaciones patrimoniales. Espero que les haya servido, que les haya sido de utilidad. Gracias.